Vamos a tejerle una camiseta Victoria a tu mascota. Necesitamos la medida del contorno del cuello, también el contorno de la barriguita, el largo total y también vamos a necesitar esta medida entre sus dos paticas delanteras. Bueno, aquí anoté las medidas de mi Luna, ella es una pincher, así que tal vez estas medidas te puedan servir si también tienes un perrito de estos pequeñitos. Para esta camiseta voy a estar usando hilo copito, es un hilo de 6 hebras, es 100% acrílico, entonces voy a comenzar con este color rosadito. El ganchillo que voy a usar es de 4 milímetros, miren, allí está, 4 milímetros, y vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado. Ahora voy a hacer cadena de 3 en 3, entonces voy a tejer 1, 2, 3 y sigo nuevamente con 3 más, 1, 2, 3 y voy a ir tejiendo de 3 en 3 hasta tener el ancho de la camiseta, el ancho de la barriguita, que son 39 centímetros. Ya completé mis 39 centímetros, mírenlos aquí, en total hice 69 cadenas, aunque al final me di cuenta que le quedó un poquito anchita, creo que con 66 cadenas hubiese quedado perfecto. Recuerda que estamos tejiendo a la medida, así que tú vas a hacer la cantidad de cadenas necesarias para tener el ancho de la barriguita de tu perrito. Ahora vamos a colocar las cadenas derechitas y vamos a cerrarlas. En la primera cadenita que hicimos, insertamos el ganchillo y tejemos allí un punto deslizado. Quiero aprovechar para enviar un saludo hasta Venezuela a Fabiola Sánchez Rangel y hasta Cuba a Silvia Figueroa. Bueno, una vez tenga ya las cadenas cerradas, vamos a subir con dos cadenas. Estas dos cadenas no las voy a contar, voy a hacer un punto alto allí mismo en esa cadena donde estábamos. Dejo mi primer punto alto, me voy a la siguiente cadena y tejo otro punto alto, y esta primera vuelta la vamos a hacer con puntos altos, un punto alto sobre cada una de las cadenas. Una vez terminada la primera vuelta, buscamos el primer punto alto que hicimos y justo allí encima de ese primer punto alto vamos a hacer un punto deslizado y con esto cerramos la primera vuelta. Subimos con dos cadenas y allí mismo en ese primer punto tejemos el primer punto alto. En el siguiente punto tejemos otro punto alto, una cadena, nos saltamos un punto de base y en los siguientes dos puntos tejemos dos puntos altos y repetimos hasta completar toda la vuelta. Una cadena, nos saltamos un punto de base y dos puntos altos en los siguientes dos puntos. Bueno, les voy a explicar lo que sigue a continuación. Terminamos de tejer esta vuelta, cerramos con punto deslizado y para la siguiente vuelta nos cambiamos al color lila y tejemos una vuelta de puntos altos y una vuelta de dos puntos altos, una cadena. Vamos a ir intercalando, luego cambiamos al siguiente color y tejemos otras vueltas más hasta tener más o menos la mitad del largo. En mi caso serían unos 10 centímetros. Voy a completar unos 10 centímetros y luego seguimos. Bueno, miren, aquí le estoy probando a Luna, aquí debajo de su bracito más o menos debe quedar esta parte, porque ahora vamos a hacer la parte pues de la manguita. Entonces fíjate que aquí yo tejí 10 centímetros, la mitad del largo, como les había dicho. Vamos ahora a tejer los siguientes 10 centímetros de la siguiente manera. Comenzaremos con el pecho, que son 9 centímetros. Recuerdan, es la parte que le medimos entre una patica y la otra. Entonces, desde aquí, desde este punto donde estoy, hacia acá voy a medir 9 centímetros. Entonces vamos a medir aquí, me da 9 centímetros justo aquí en ese punto. Entonces voy a usar un marcador y voy a marcar aquí en el espacio, en este espacio, para saber hasta dónde voy a tejer. Entonces voy a tejer estos puntos hasta este. Y simplemente voy a seguir la secuencia que traemos. Ahora sigue una vuelta de puntos altos. Entonces voy a insertar mi ganchillo y voy a tejer un punto alto en cada punto hasta llegar al punto que está antes del marcador. Bueno, ya llegué al punto que les había dicho, entonces vamos a devolvernos, hago dos cadenas, giro el tejido y comienzo con dos puntos altos, una cadena, vamos a repetir lo mismo que hemos hecho. Entonces voy a seguir tejiendo hasta completar los centímetros que me faltan. Bueno, me faltan 10 centímetros para completar los 20, pero voy a tejer solamente 8 porque voy a dejar 2 centímetros para la parte del cuellito. Entonces voy a tejer 8 centímetros intercalando los puntos desde la vuelta anterior
que hicimos de puntos altos en adelante 8 centímetros. Para tú calcular la medida que debes tejer de aquí en adelante, por ejemplo, si a ti te faltaron 15 centímetros y tú quieres hacer tu cuellito de unos 4 centímetros, la parte del cuello, entonces simplemente vas a tejer 11 centímetros de aquí en adelante. Bueno, ya yo completé los 8 centímetros que tenía que tejer, miren, ahí están completicos. Ahora simplemente voy a hacer una cadena para cortar el hilo. Para seguir con la otra parte, vamos a saltarnos este jueguito de 2 puntos altos más el punto de la cadena. Nos colocamos aquí encima de este punto. Allí vamos a sacar el hilo, vamos a seguir tejiendo la vuelta que corresponde, que es una vuelta de puntos altos. Entonces aquí hago mi nudo deslizado y lo saco por aquí, subo con 2 cadenas y comienzo a tejer mi vuelta de puntos altos. Vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto. Bueno, este marcador ya lo podemos retirar de aquí. Vamos a colocarlo ahora en el otro lado para saber hasta dónde vamos a tejer. Entonces vamos a saltarnos nuevamente este jueguito de puntos. Voy a colocarlo aquí en el espacio de cadena para saber que tengo que tejer hasta el punto que está antes. Hasta este punto vamos a tejer. Bien, ya terminé de tejer mi primera vuelta de puntos altos. Hago 2 cadenas, giro el tejido, tomo lazada y este primer punto me lo voy a saltar. Me voy al siguiente punto y tejo un punto alto, tomo lazada y un punto alto en el siguiente. Ahora voy a girar, voy a ponerme del lado derecho, tomo lazada, giro hacia el lado derecho y voy a tejer ahora el punto que me salté, pero voy a tejerlo de atrás hacia adelante. Miren, inserto de atrás hacia adelante, saco allí y hago el punto alto. Nuevamente giro, me salto el siguiente punto y en los 2 siguientes vamos a tejer un punto alto y un punto alto en el siguiente. Vamos nuevamente a girarnos hacia el lado derecho para tejer el puntico que va en relieve, el punto que no tejimos. Miren, de adentro hacia afuera tejemos allí un punto alto. Y esto es lo que vamos a repetir. Vamos a hacerlo una vez más. Tomo lazada, me coloco del lado que estoy tejiendo, me salto un punto, tejo 2 puntos altos. Ahí tengo uno. Voy a tejer el otro y giro hacia el lado derecho y tejo el punto, este punto, por de atrás hacia adelante. Voy a repetir hasta completar esta vuelta. Bueno, ya terminé de tejer esta vuelta, terminé con un punto alto, hago 2 cadenas y giro el tejido. Este primer punto alto lo voy a tejer normal porque este punto me quedó solo. Entonces este que está donde está el punto de relieve es el que me voy a saltar. Voy al siguiente y tejo un punto alto y en el siguiente otro punto alto. Esta vez, como estoy del lado derecho, no tengo que girar el tejido, sino que tomo lazada y allí mismo por detrás voy a tomar el punto y voy a hacer mi puntico en relieve. Miren, me salto el siguiente y tejo 2 en los 2 siguientes puntos, tejo 2 puntos altos. Tomo lazada y lo tejo de atrás hacia adelante. Miren, un punto alto en relieve. Tomo lazada, me salto el siguiente, tejo 2 puntos altos en los 2 siguientes puntos y ahora sí tejemos el puntico en relieve de atrás hacia adelante. Y así vamos a tejer toda esta vuelta. Bueno, ya terminé de tejer esta vuelta. Yo solamente voy a hacer estas 2 vueltas. Si tú estás haciendo una camiseta más grande para tu perrito, puedes hacer 2 vueltas más repitiendo estas 2 vueltas que acabamos de hacer. Entonces yo ahora voy a hacer una vuelta de puntos altos, un punto alto sobre cada punto alto hasta terminar esta vuelta. Luego de que termine de hacer esta vuelta de puntos altos, voy a hacer las vueltas como estaba haciendo al principio. Vamos a ir intercalando una vuelta de 2 puntos altos, una cadena. Bueno, intercalar hasta completar la misma cantidad de vueltas de la partecita de esta corta que hicimos. Ahora queremos que nuestro tejido recoja un poquito, entonces voy a cambiarme de ganchillo. Como yo estoy usando un ganchillo de 4 milímetros, me voy a cambiar a uno de 3 milímetros para hacer la parte del elástico y que recoja, porque recordemos que el cuello es más angosto. Entonces ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y 2 más para girar. Tomo lazada, las últimas 2 me las voy a saltar y en la tercera voy a hacer un punto alto. Vamos a tejer un punto alto sobre cada una de las cadenitas.
Tomo lazada, voy a la siguiente y tejo un punto alto. Bueno, ya tengo un punto alto en cada una de las cadenas, en total tengo 7. Estoy aquí en el primero, voy a contar 1, 2 y 3. Y allí voy a hacer un punto deslizado. Ahora me voy a deslizar 3 puntos más. Me deslizo 1, 2 y 3. Ahora giro el tejido y voy a tejer un punto alto sobre cada puntico alto, pero tomando la cadenita de atrás, miren. Allí tomo la cadena de atrás, hago un punto alto. Tomo lazada, nuevamente voy por la cadenita de atrás y hago un punto alto. Vamos a tejer hasta llegar al último punto alto. Bueno, miren, aquí ya llegué al final, estoy en el último punto, entonces voy a pasarme directamente, miren, a la parte del pecho, que es esta partecita, sin hacer cadenas ni nada, simplemente voy a deslizarme aquí al primer punto. Allí vamos a hacer un punto deslizado. Voy a deslizarme 3 puntos y voy a seguir tejiendo el punto elástico. Me deslice 1, 2 y me deslizo aquí en el espacio de cadena 3. Giro el tejido y vamos a seguir tejiendo por detrás un punto alto normal hasta que lleguemos al final, donde vamos entonces a unir todo el cuello. Y bien, ya terminé de hacer mi punto elástico. Miren, ya me encontré acá con la otra parte del cuello, entonces vamos a unirlo. Para unirlo vamos a colocarlo derecho con derecho, miren, así, derecho con derecho. Hago una cadenita y vamos a girar para unir el cuello. Entonces voy a insertar el ganchillo aquí por el primer punto de un lado y por el primer punto del otro lado, y yo voy a unir con punto bajo, pero si ustedes quieren pueden unir con punto deslizado, o si quieren pueden unir también con una agujita lanera, como ustedes deseen. Voy al siguiente con el siguiente y uno con punto bajo. Vamos al siguiente, vamos a unir toda la parte del cuello de esta manera. Y bien, ya estoy uniendo aquí mi último puntico. Vamos a hacer allí un punto bajo y ahora no voy a cortar el hilo, voy a hacer allí una cadenita. Vamos a buscar ahora el lado derecho de la camiseta. Miren aquí cómo ya tomó forma, miren cómo se ve, cómo quedó recogidita en la parte del cuello. Miren, así se ve de la parte de abajo. Si ustedes quieren tejerle manguitas, aquí simplemente se pegan y le hacen las manguitas. Yo no lo voy a hacer porque acá es muy caliente y le da mucho calor a mi luna. Entonces yo simplemente voy a hacer un borde de puntos bajos. Entonces hago una cadenita. Bueno, ya yo la había hecho. Vamos a soltar una. Ahí tengo mi cadenita. Y entonces voy a comenzar a tejer puntos bajos. Simplemente voy insertando cada uno de los puntos y hago un punto bajo. En cada uno de los puntos voy a hacer punto bajo, termino esta manga, corto el hilo y me paso a la otra manga y hago también un borde de puntos bajos. Listas mis dos manguitas, ya hice los puntos bajos. Se me ha olvidado decirles que hay que cambiar de ganchillo porque si no tus manguitas van a quedar muy apretadas. Yo las tejí con el ganchillo de 4 milímetros. Ahora vamos a rectificar las medidas. El cuello son 24, o sea que debo tener aquí la mitad, que son 12. Miren que ahí quedó exacto. Vamos a verificar ahora la parte de la barriguita, son 39 centímetros, mitad de 39, 19.5 es lo que debo tener aquí de ancho. Bueno, tengo 20.5, o sea que yo les dije al principio que me había quedado un poquito más ancha. Y de largo serían 20 centímetros y miren, allí están, mis medidas están exactas, están completas. Aquí está la parte del pecho que son 9 centímetros, ahí están mis 9 centímetros. Vamos ahora a hacer la parte de abajo. Voy a sacar la aguja por aquí por uno de los punticos y voy a sacar el hilo color rosado, que es el color que tengo aquí abajo. Ustedes pueden jugar con los colores como ustedes quieran. De verdad que tengo muchas ganas de ver cómo van a vestir a sus mascotas. Hago una cadena y un punto bajo allí mismo. Voy al siguiente espacio, al siguiente punto y tejo también un punto bajo. Vamos a tejer inicialmente 5 puntos bajos. Este video va sin música de fondo porque siempre me ponen problemas por los derechos de autor de la música. Bueno, aquí estoy tejiendo el punto número 5, ahora hago 3 cadenas y en la primera cadenita un punto deslizado. Aquí tenemos un piquito que va a darle una decoración muy bonita a la camiseta de tu mascota. Tejemos otros 5 puntos bajos más y volvemos a hacer otro piquito. Y cada 5 puntos bajos vamos a hacer un piquito hasta completar toda la vuelta.
Y bueno, ya llega al final de la vuelta, voy a insertar el ganchillo en el primer punto abajo, hago un punto deslizado, una cadena y corto el hilo. Ahora solamente vamos a esconder todos los hilos que hayan quedado por allí por fuera y ya tenemos lista la camiseta. Vamos a probársela a Luna. Mi Luna se merece un premio por ser tan juiciosa, se deja poner todo lo que yo quiera. Vamos a ver, miren, por la parte del pechito le queda perfecta, miren. Saluda Luna. Luna les manda muchos besitos y muchos abrazos. Y también les invitamos a que si te gustó este video te puedas suscribir, puedas compartirlo, dejar tu like y bueno, nos vemos en un próximo video. Besitos, bye bye.